Hablar de esto, tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a alguien que yo quiero mucho, que es un gran sabio, es un gran maestro y además un gran abogado, es periodista, es escritor, es un poco de todo, ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, estuvo exiliado durante la dictadura, es el señor Jesús María Tito Plaza. Hola Tito, ¿cómo te va? Vero Sarasola. Hola, Vero, siempre generosa. No. Siempre generosa cuando me presentas. No, vos sos el generoso. Bueno, queríamos charlar, vos sos un hombre que tiene mucha experiencia en el mundo de la política, has atravesado distintos espacios, sos abogado, sos periodista, Sí. militante de toda la vida. ¿Qué opinión te merece este fallo de la Corte que impide que Sergio Uñac se presente como candidato? Bueno, mira, yo tengo que ser coherente con mi posición de hace exactamente 30 años con respecto al tema de la Corte y al tema de lo que es un modelo democrático republicano. Hoy se acentuó, digamos, hoy como metáfora digo hoy, ¿no? Más allá de los fallos. Pero tiene condimentos muy graves, son muy graves. Todo esto lo que dejó, si me permitís una pequeña reseña del por qué te dije lo primero. Sí, cómo no. Todo esto es lo que dejó, la resaca que dejó preparada la dictadura que no terminó de retirarse nunca del poder en la Argentina. Concedió un orden jurídico al que estamos sometidos, que no es poco, pero es un orden jurídico que no complementa un verdadero Estado de Derecho y lo estamos viendo. En eso que dejó, pensando que alguna vez tenían que volver, dejó bombas dentro de cada hogar de la sociedad argentina y que bueno, 40 años después empiezan a explotar. Y una de las herramientas es la Suprema Corte, es decir, es el famoso Poder Judicial. Es aquel hacete amigo del juez que decía Hernández en Martín Fierro. Digamos que culturalmente está instalado como un poder. Pero hoy se agravó mucho porque el cuestionamiento político social es importante hacia la política en Argentina, porque hay un retroceso político también producto de lo mismo, ¿no? Y acá hay un aprovechamiento de los supremos, porque a los que conforman la Corte, hay que decir los supremos, es una Corte mal conformada, incluso técnicamente, para tratarlo de alguna manera. Son vitalicios, ¿no? Son inquisidores. Esto es un tema que la sociedad lo tiene que empezar a tratar y a solucionarlo de dos maneras, ¿eh? Porque se han convertido y han decidido perpetuarse en el poder de la República, casualmente como antirrepublicanos, porque son antirrepublicanos, no cumplen con ninguna de las formalidades de la Constitución ni con ninguna de las formalidades que otorga el derecho como ciencia, y sobre todo cuando se trata de un modelo federal y republicano. Acá no se respeta el modelo republicano. Estos cuatro señores son antirrepublicanos, y hay que decirlo con todas las letras porque así lo asumen. Claro. Cuando intervienen en una provincia, cuando hacen retroceder una ley hacia atrás después de casi 10 años para darle vigencia cuando no la tuvo, es decir, todo esto que estamos viendo, cuando asumen el mamarracho técnico jurídico que es el colegio de la magistratura, que tiene que resolver sobre los jueces, que es improcedente técnicamente, digamos, están montados en un aparato que es antirrepublicano, para no hablar de antidemocrático. Y esto se ve, y se ve en la necesidad que tienen los cortesanos de manifestar su poder. Esto también se ve. Y hay dos formas de salir, te decía. Una es técnica, la reforma famosa del Poder Judicial, que sí se puede hacer, pero en función de la otra medida que es política. Esto se soluciona con política, porque hay fallos que son profundamente políticos, como lo que acaba de ocurrir en San Juan, como lo que ocurrió, creo, en Tucumán, claro, como lo que va a ocurrir en Misiones. Digamos, el control de 4 personas que no pagan impuestos, que tienen sueldos de privilegio y de lujo, que son 4 además, y por 4 toman decisión sobre la voluntad popular, que es la que otorga la Constitución a su pueblo para que se pueda manifestar. Evidentemente acá tiene que haber una pronta solución, porque los problemas que va a sonar son graves, pero por otro lado, cuando hay fallos que no son políticos, esto yo lo que quería decir, y qué bueno que me das la oportunidad. Ayer quedó las inocencias, todas las inocencias que están hoy en día la Corte a través de los
los súbditos, que son los camaristas, que son los procuradores tanto de la provincia como de la nación, que responden sin ninguna consideración técnica en sus fallos o en sus sugerencias jurídicas, como el caso de Mazzotte en Bahía Blanca. Mazzotte es un reconocido empresario de los medios, cómplice directo de la dictadura genocida, y en Bahía Blanca, que tuvo que hasta que cambiarle el nombre a su diario, el famoso Nueva Provincia, porque era el diario de la Armada cuando el proceso militar último. Bueno, este hombre ha sido declarado inocente de sus cargos ayer por un fallo de la Corte. Digamos que ahí, y ese no es un fallo político, ese es un fallo claro y concreto de poder. La cuestión que estamos ante una estafa, ¿Y cómo se revierte desde la política esto? Corte, ¿no? Perdóname, Tito, ¿y cómo se revierte desde la política esto? Porque, a ver, sí, desde la política sí, los políticos, si pasan a ser políticos, tienen forma de hacerlo. Uñac, vamos a poner el caso de Uñac por lo menos para graficarlo, ¿no? Uñac mañana puede ser candidato a otra cosa, puede ser candidato a la fórmula presidencial, si te ocurre, y esto es una solución política que le da un fallo político de la Corte, porque además proscriben, y ese es el otro problema, la proscripción, para no tocar el tema de Cristina, pero esto se hace políticamente. Cristina, su problema jurídico lo resuelve sobre lo técnico porque tiene juristas importantes, pero lo resuelve sobre lo político. Claro. Cuando ella convoca, cuando ella envía sus cartas, cuando ella se manifiesta, ella está tratando de darle una solución política a unos juicios que le han hecho que son con objetivo político, pero que técnicamente es imposible de llegar. Así que políticamente se puede decirle a los cortesanos, no, pará, vos serás vitalicio, vos serás como el rey Felipe en España, pero acá nosotros vamos a intercambiar con otros estados, con otros. Sí, a validar lo que dice Hay formas de hacer política. La política misma, elevar el poder ejecutivo, el Congreso, aunque no se tenga mayoría, se tenga minoría, en algún momento va a entender a aquellos que no dan quórum, que están escupiendo al cielo, claro, que les va a caer la flema, la saliva de los supremos vitalicios inquisidores sobre la cabeza en algún momento. Entonces tienen que razonar, tienen que pensar como políticos, y pensar como políticos es pensar en el país, pensar en los argentinos. Por ahí tiene que venir el cambio. Y a partir de ahí, técnicamente, lo intentó hacer Zaffaroni, pero bueno, Zaffaroni demostró, como ministro de la Corte, que renuncia por la cuestión etaria, por los 70 años, y esa no fue una medida política. Esa fue una medida técnica de Zaffaroni, cumple con lo que le decía la normativa. Pero Zaffaroni podía haber hecho tomado una medida política, renunciar y seguir como siguió Fay, que siguió hasta los 94 años, como sí, me acuerdo. Hay formas, ¿Y vos crees que dentro de este panorama, porque, a ver, siendo un año electoral, la Argentina está atravesando un momento dificilísimo, las y los argentinos estamos atravesando un momento dificilísimo, que nunca he visto en la historia con un gobierno peronista que un asalariado no llegue, lo dijo la misma vicepresidenta cuando estuvo acá en el Teatro Argentino, que un asalariado, un trabajador en relación de dependencia, hoy no llega a fin de mes, con una inflación que calculo que va a rondar el 8%, los precios que, por más que me digan precios cuidados, precios justos, como quieran decirle a los precios, están descontrolados, ya no sabés qué es barato, qué es caro, no tenés un índice de referencia, no sabés si lo que estás pagando está bien, está mal, la variación de precios de un lado a otro. ¿Vos creés que todo dentro de todo este contexto que estamos viviendo, más todas las internas que tienen ambos espacios, tanto el oficialismo como la oposición, el tema de la Corte, la política se va a meter de lleno a tratar de que la Corte no interfiera en los procesos constitucionales? Mirá, la Corte debería interferir en estos casos. La Corte tiene la facultad que le otorga la Constitución para combatir los 40 millones de pobres en la Argentina, para combatir el desastre que hace el Ejecutivo con sus medidas, lo que estamos viviendo, pero también para controlar por dónde pasa el poder político en la Argentina, que es el poder mediático, ¿pero? Claro. Esto, como dicen algunos, el poder hegemónico, de los medios hegemónicos, existe y es real y es concreto. Por eso, el sistema democrático, no ya republicano, en Argentina, como en México, que me tocó vivirlo también,
La antidemocracia está dada en la falta de equidad frente a los medios. La inequidad en los medios no te permite hacer un verdadero país democrático. Yo no puedo hoy ser candidato porque no tengo plata para ser candidato. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Tito, como la inequidad frente a los medios no permite que el sistema democrático funcione, y no funciona. Por eso nosotros aparecen los cortesanos, aquellos que tienen un poder que da la Constitución, que además la viola. Bueno, todo esto está casualmente montado bajo esto, que como bien lo dijiste, un gobierno peronista lo que no puede hacer lo que está haciendo. Esto está claro. Es decir, es un gobierno que ha dejado de ser, por lo menos desde lo ideológico y doctrinario, peronista, porque no soluciona los problemas a los cuales él se aboque, de donde nacieron, digamos, de las clases populares, de la clase trabajadora, ¿no? Pero lo más grave, reitero, es el índice de pobreza, el índice de desempleo, y que la pobreza está dando fuertemente en los sectores de la niñez en Argentina. Y esto es, bueno, este es el producto de lo que puede pasar en el proceso electoral. No tengo más tiempo, te prometo, no tengo más tiempo porque tengo otra nota que me están esperando ya porque es una nota de alguien que me está esperando en Buenos Aires, que me está pidiendo por favor que lo llame ahora, que no es la representante de los supermercados chinos, que vamos a hablar de precios también. Pero te comprometo a más adelante, cuando estemos más cerca de los cierres de lista, a que vengas acá al piso, a que charlemos acá, que tomemos unos mates y charlemos personalmente. Sí, porque si no uno tira conceptos, y lo bueno en las crisis como esta, esos conceptos hay que clarificarlos a más no poder. Por supuesto, bueno, que sí, y siempre es un placer escucharte. Esto tiene soluciones políticas, acordate el caso UNIAC. Sí, absolutamente. Tito, te mando un abrazo enorme. Espero haberte sido útil, te mando un beso enorme.